Parlamento griego elige presidente en medio de una economía devastada. El gobierno de Grecia convocó a elecciones presidenciales anticipadas que se desarrollarán a partir del próximo miércoles 17 de diciembre tras la decisión del Eurogrupo, como se conoce a la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea, de extender el rescate a la economía del país. La decisión del gobierno del conservador Antonis Samaras no logró, sin embargo, detener las previsibles caídas bursátiles y evitar el alerta en la eurozona, al confirmarse que el partido de izquierda Syriza, que lidera Alexis Tsipras, tendrá una incidencia determinante en el proceso. El jefe del principal partido de la oposición calificó este adelanto electoral como una victoria popular y democrática importante, prefigurando un panorama de dispersión en el Parlamento que podría obligar a Samaras a convocar además a elecciones generales. El oficialismo presenta como candidato al ex comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, quien además encabezó varios ministerios. El premier anunció la postulación a través de un mensaje televisivo en el que destacó a su postulante como una persona de reconocida trayectoria política. Dimas es un candidato con un marcado perfil político que ocupa el cargo de vicepresidente de Nueva Democracia, el principal partido del gobierno, lo que descartó las posibilidades de presentar una figura desligada del ámbito político como se especulaba en un principio. La estrategia gubernamental intenta presentar a un candidato respetado que pueda convencer a los diputados independientes, aunque al mismo tiempo es un hombre del partido. El Parlamento votará el próximo 17 de diciembre la candidatura de Dimas mediante el voto nominal en 3 sesiones. Para que la candidatura prospere, en la primera votación es necesaria una mayoría de 2/3 del hemiciclo, es decir, 200 votos. Lo mismo debería ocurrir en la segunda ronda el 23 de diciembre, mientras que en la tercera, el 29, es suficiente con que se reúnan 3/5, es decir, 180 votos. En caso de que el Parlamento no consiga elegir al presidente en ninguna de las 3 sesiones previstas, la Constitución establece la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones generales entre 3 y 4 semanas después. La coalición gubernamental entre conservadores y socialdemócratas solo cuenta con 155 escaños, mientras la mayoría de partidos de la oposición, entre ellos Syriza, adelantaron que votarán en contra del candidato para forzar la celebración de comicios. Esta es la carta que juega Alexis Tsipras. Sin embargo, el viceprimer ministro, Evangelos Venizelos, lanzó una declaración temeraria al afirmar que si fracasa la elección, el país no tendrá un gobierno apropiado y, por tanto, no estará legitimado para negociar con los prestamistas de la Troika. Su amenaza está en línea con la calificadora Fitch Ratings, que aseguró en un informe que existe el riesgo de que el próximo gobierno esté menos comprometido con los ajustes económicos y fiscales que todavía restan por hacer. Precisamente, los técnicos de la Troika, conformada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, han retomado en Atenas la 5ª evaluación del programa de rescate, paralizado desde octubre por el desacuerdo sobre la brecha financiera de 2015 que Grecia niega y los acreedores sitúan hasta en 3.600 millones de euros. La renovación de asistencias económicas crece en un panorama de ajustes generalizados, con un desempleo del 26,7% para el cierre de 2014, 7 años de recesión y una pérdida acumulada de más del 25% del PBI. Una catastrófica situación que, a pesar de eso, no paralizó al pueblo griego. Las protestas, paros y huelgas generales se suceden casi sin interrupción, pese a la represión de las fuerzas policiales. Sin embargo, la tendencia a la pauperización no se detiene. El
El desempleo juvenil oficial de 15 a 24 años es del 50%. 180.000 empresas, especialmente pequeñas y medianas, han cerrado cada año por la reticencia de los bancos a conceder créditos. Y el 21% de los griegos quedó fuera del sistema de salud. Algunos dirigentes hablan de guerra económica, aunque transcurridos ya varios años de crisis, las definiciones economicistas son insuficientes para describir un deterioro que atraviesa todos los planos de la vida griega, del que no quedan exentos los dirigentes políticos y sus partidos. Tsipras, de la nueva agrupación Syriza, ya anunció que su proyecto es promover el abandono del programa de rescate y su sustitución por un plan económico propio. Los sondeos le dan ventaja. Y la encuesta realizada por ALCO para el periódico Top Pontiki muestra que Syriza ganaría hoy las elecciones legislativas con un 31% de los votos, superando al partido del primer ministro Samaras, que obtendría un 25,7% de los sufragios. Un cambio de timón que deberá confirmar el pueblo griego. Hace años que seguimos con mucha atención la situación en Grecia. De hecho, estuvo en nuestro estudio también Alexis Tsipras, el dirigente principal de Syriza, que le hicimos una entrevista en su momento bastante larga. Recordemos algunas cuestiones importantes. El miércoles es el Parlamento que tiene que elegir presidente. El primer ministro Samaras decide adelantar la convocatoria a la elección del presidente como una jugada política frente a presiones de la Unión Europea, pensando que si gana, le refuerza su mandato. Ahora bien, si no se logra elegir presidente, porque es el Parlamento que lo elige en estas 3 rondas, como se explicaba, ahí hay que convocar a elecciones generales. Y ahí vota el pueblo. Febrero, y estas serían en febrero. Y ahí es donde las encuestas dicen que Syriza va primero con, tal vez, obtendría el 31% de los votos. Creo que sería un éxito político para Samaras importante lograr elegir al presidente. De hecho, en la prensa griega hoy se señala que está llamando uno por uno a los miembros del Parlamento justamente para que voten, porque es el único candidato. La oposición y Syriza en particular decide no presentar otro candidato, porque la jugada política de Syriza es que no se pueda elegir para ir a elecciones generales. El tema es que necesita 180 en la tercera elección y hasta ahora tiene 155. Claro, entonces, son bastantes. Ahí está el tema de cómo sumar los votos de los independientes. ¿Cómo conseguir 25, no? Lo que pasa que su socio en el gobierno, el PASOK, el Partido Socialista, también está bastante dividido. Se mencionaba en el informe a Venizelos, al vicepresidente, viceprimer ministro, perdón, que representa el ala que está con la derecha en el gobierno. Pero el ex primer ministro Papandreou dice que incluso si lo eligen a Dimas como presidente, hay que formar un nuevo gobierno y hay que incorporar a Syriza. O sea, no saben cómo hacer para evitar el ascenso de Syriza y que Syriza gane las elecciones. Y si en febrero hay elecciones en Grecia, recordemos que también hay elecciones el año que viene en España y que en los dos extremos, grupos muy fuertes de izquierda, muy parecidos, ¿no? Y muy parecidos, que tienen muy buenos vínculos entre ellos, están al acecho del poder, con posibilidades reales de ganar las elecciones. En el caso Podemos. Estamos hablando de Podemos y de Syriza. Claro. Es que en realidad lo que no saben cómo hacer es para disimular 7 años de crisis, el tremendo costo social que está teniendo esta política implementada desde la Unión Europea, que como estamos viendo, como veíamos recién en el informe, el único elemento que está en juego desde este sector, de este sector dominante que impone la política, es la política del miedo. Lo mismo que tal cual. Tsipras en su momento también decía acá en la entrevista que le realizamos, que esto de la política del miedo es lo que termina pesando sobre la población, diciendo, si salimos de esto, vamos al infierno directamente. Entonces únicamente ese temor es el que evita que haya una fuga mayor de votos hacia la oposición, que de todas formas ya se ve que es importante. Ya la gente no termina de convencerse de que esto en algún momento va a salir, va a tener una salida, ¿no? Con los tremendos índices
de desocupación que está habiendo, de los tremendos índices sociales, y ahora lo que se ve es la dificultad que tiene el propio gobierno de Grecia para convencer a la Unión Europea que está en condiciones de cumplir con las metas que le han sido establecidas para el año 2015. A pesar del frío que va a haber en Atenas para fin de año, va a ser un fin de año bastante caliente si no logran elegir al presidente. Exactamente. Bueno, Félix, tenemos algunos mensajes al 0800-444-1777 y al 4535-0709. Juan Carlos de la Paternal nos saluda. También Graciela y Héctor de ese barrio dice que nos ven todos los sábados. Y muchísimos mensajes más. Último dato del incógnito, atención porque 13:30 nos despedimos. Aquí está. Siendo un adolescente, nuestro personaje comenzó el estudio del contrabajo y formó una banda con sus amigos y comenzó a frecuentar los clubes de su ciudad natal. ¿Quién es? Allí está nuestro personaje. 0800-444-1777, 4535-0709, y también recuerden que lo pueden hacer a través de Facebook, de la red social Yo Veo Visión 7 Internacional. No se vayan porque al regreso le contamos de quién se trata y algunas informaciones más que todavía tenemos para ustedes aquí, como siempre, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.